Hola, yo soy Miguel. Y yo soy Carlos. Bienvenidos a Puente Bridge. Historias que conectan. Bienvenidos y bienvenidas a la primera temporada de Puente Bridge Podcast, en la cual vamos a celebrar Latinoamérica en el Reino Unido. El episodio de hoy lo grabamos en Union Chapel, un lugar que, además de ser metro a metro una obra de arte arquitectónica, es uno de los más importantes espacios de programación musical en Londres. Y como si todo esto fuera poco, es también un lugar de apoyo y resguardo para habitantes de la calle con su programa Margins. ¿Sabías que los latinoamericanos somos considerados como la segunda comunidad migrante con mayor crecimiento en Londres? Otro dato importante para hoy. Según cifras oficiales, hay alrededor de 250,000 Latins en el Reino Unido. Pero esta cifra viene del censo de 2011, por lo que, a esta fecha, este número seguramente ha aumentado considerablemente. En este episodio tenemos como invitada a una mujer que ha trabajado con mucha pasión por la comunidad latinoamericana en el Reino Unido. Por eso es especial, pero también por ser el primero y además porque vas a poder escuchar a una persona que hace lo que en la primera temporada de Puente Bridge queremos hacer: visibilizar la cultura latina en el Reino Unido. Pero no es solo eso. También vas a encontrar en este episodio una historia de vida que inspira, sobre todo en estos momentos donde las luchas por los derechos de las personas son tan relevantes. Y así, sin más preámbulos, bienvenidos a Puente Bridge, a nuestro primer episodio. Puente Bridge, por primera vez al aire. Estamos felices de estar acá y vamos a tener una suerte muy especial, y es que nuestra invitada nos va a dar contexto, nos va a mostrar un poco la situación de Latinoamérica en el Reino Unido. Entonces, un poco para comenzar, podría decir, lo que ha pasado es que la sociedad latinoamericana en Inglaterra y en el Reino Unido ha estado muy invisibilizada. No ha tenido una presencia como minoría ante la ley, no ha sido muy reconocida. Pero algunos latinoamericanos han hecho un trabajo muy fuerte para lograr ese reconocimiento. Han sido, digamos, batallas que han sido muy fuertes, pero han logrado grandes triunfos como tener el reconocimiento político y el reconocimiento del gobierno británico como minoría étnica en muchas de las principales boroughs o espacios políticos del país. Y una de las personas que ha estado más involucrada y una de las personas que ha entregado todo su trabajo, su tiempo, su vida para lograr ese reconocimiento está aquí con nosotros. Y pues es un placer enorme tenerla aquí. Bienvenida. Te damos el espacio para que tú misma te presentes y te introduzcas a estas personas que nos están escuchando. No, hola, muchas gracias por esa introducción, es como enorme, a ver si alcanzo las expectativas. No fui yo, digamos, solamente fueron muchas personas y seguro vamos a hablar de un poco de su trabajo también. Sí, yo soy Lucila Granada, estoy en el Reino Unido hace 10 años, trabajé con ONGs latinoamericanas principalmente y lo sigo haciendo, y también en este momento soy directora de una ONG que trabaja para prevenir y encontrar cómo conseguir mejores respuestas por parte del gobierno para poblaciones vulnerables a la explotación laboral. Tema bastante grande y complejo y muy necesario. Entonces, 10 años en el Reino Unido y has trabajado sobre todo con organizaciones latinoamericanas. ¿Nos puedes contar un poco más de ese trabajo que has hecho? Sí, claro. Bueno, trabajé inicialmente en campañas y como voluntaria mucho tiempo, como mucha gente también, de hecho, que está trabajando en el sector, y muchos latinoamericanos hacen voluntariado en el Reino Unido en estas ONGs, que son en realidad el resultado también de campañas en sí mismas. Muchas vienen de activistas que tuvieron que exiliarse por las dictaduras en Latinoamérica y con los años se fueron convirtiendo como en servicios que dan apoyo. Trabajé entonces de voluntaria en una que se llama IRMO, que está en el sur de Londres, y estuve ahí 3 años de voluntaria y luego en distintos roles. Y luego
pasé a coordinar una campaña, que es la campaña de reconocimiento, y luego a raíz de, digamos, una cantidad de estrellas que se alinearon, me tocó también establecer la coalición de organizaciones latinoamericanas, que es una coalición de 14 organizaciones que justamente trabajan en el área del reconocimiento. Trabajan también en otras 2 áreas, que es facilitar el acceso a la salud para la comunidad y facilitar también el ejercicio de los derechos laborales, pero el reconocimiento es como la campaña clave de la coalición también. Luego, a raíz de ahí, bueno, ya estaba involucrada en una organización que se llama el Servicio por los Derechos de la Mujer Latinoamericana, que es una organización feminista de mujeres latinoamericanas, 100% hecho por mujeres de la comunidad. Y luego también tomé varios roles ahí, fui directora de la organización y de ahí ya hace poquito, de hecho, hace un año me pasé a una organización no latinoamericana por primera vez, pero sigo en contacto y sigo trabajando con la coalición. Perfecto. Ya llenaste las expectativas. Ok. Yo ahí escucho una cosa que me parece interesante y es que llegas a hacer un trabajo con una organización que trabaja con mujeres. Uh-huh. Yo quiero aquí usar este espacio para volver un poco al pasado y preguntarte de tu familia, de tus hermanos. Nada, un poco contarnos acerca de esto. Sí, es verdad. Yo soy única hija en una familia grande. Tengo 3 hermanos varones. Los 3 son mayores, además. Entonces es como que fui como el regalo, supongo, del último. Cuando yo nací me llevaron ropa celeste, porque ya no pensaban que iban a tener nenas, no sé. Todo muy, muy heteronormativo, ¿no? Y sí, bueno, la verdad es que nuestro continente y Argentina, sobre todo en esas épocas, era como bastante patriarcal. Lo sigue siendo, obviamente, y seguimos teniendo un montón de problemas, pero la conversación tal vez estaba muy, muy neutralizada. Yo tuve suerte, mi mamá es como una figura que tal vez no se identifica como feminista, pero en muchos casos lo es y adopta posiciones con las que estoy muy de acuerdo en debates grandes como el debate del aborto y ese tipo de cosas. Pero bueno, sí, los roles en mi casa estaban muy, muy marcados de todas maneras y a mí me tocaba siempre pelear para conseguir los mismos permisos, digamos, que se le daban a mis hermanos. Sí, definitivamente. Y claro, a través de tu vida, ese impulso de ese momento de estar como peleando por los espacios, por la igualdad, es algo que marca. Sí, de alguna manera sí. O sea, no me sentí nunca al nivel de exclusión que con el que trabajo, ¿no? Obviamente en casa ni ese tipo de hostilidad, pero de alguna manera siempre me resultó chocante tener que, no lo sé, estar como encontrando que se me estaba tratando diferente o que yo no podía. La expectativa, ponerle de al ser una nena y sobre todo entre medio de tantos varones, es que ellos pueden jugar en el barro, trepar árboles, qué sé yo, y vos tenés que estar en casa, qué sé yo, prácticamente aprendiendo a tejer. Y ese tipo de cosas siempre me chocó muchísimo. O que los progresos que se en el deporte y eso tal vez no se veían como de la misma manera y era como si yo soy mucho mejor nadadora que porque el mérito es del, ¿viste? Es como, pero bueno, mis hermanos siempre fueron como muy, mucho más aliados en ese sentido y nunca entraron en este tipo de cosas. Siempre el chiste es, si tenés 3 hermanos varones, habrán sido súper celosos o cosas así. Mis hermanos para nada, no jugaron ese rol, por suerte. Claro, o sea, digamos que estaba en la situación dada para que hubiera sido muy compleja, pero pues claro, es muy compleja por el entorno, por la cultura, por cómo estamos criados, pero tuviste unos hermanos que en todo caso, una familia que te ayudó. Sí, o sea, todos éramos parte de la época, supongo, y lo seguimos siendo, pero sí, de todas maneras, como que en la vida también te vas encontrando con situaciones que son completamente injustas, ¿no? Y que un poco al final, sin que uno se dé cuenta, terminan siendo parte de ese motor que te motiva a trabajar en estos temas. Yo me acuerdo que tuve una compañera que había sido muy amiga mía y de golpe desapareció de alguna manera de las actividades y eso mientras yo era adolescente y con los años me enteré que lo que había pasado era que había tenido un aborto clandestino y que le había generado obviamente un impacto súper fuerte en su
en su forma de relacionarse, en sus ganas de relacionarse, no lo sé, no puedo ni pensar las cosas que le habrán pasado. Y por supuesto eso de alguna manera se convierte en parte de lo que yo sé del mundo y parte de lo que te hace ver las cosas de cierta manera, ¿no? Y querer hacer algo al respecto. Claro, el entorno trayendo a alguien que tiene esa sensibilidad, el entorno seguramente le empuja más. Y pues también la parte política, nuestro entorno latinoamericano con los problemas políticos y en tu país que tienen, eso me imagino que también es una cosa que empuja mucho, ¿no? Sí, definitivamente. Para mí el entorno político, la situación política siempre fue, bueno, los 90, que fue cuando yo crecí, había como un desinterés general, ¿no? Como un desengaño de la política es lo peor y esas eran las narrativas, ¿no? Pero a la vez se estaban dando procesos súper como desestabilizantes para mucha gente y estaban un poco moviendo aguas que claro, que muchas veces se habían tratado de enterrar. Entonces, yo me acuerdo que cuando era muy chica había visto un programa de televisión donde se estaba hablando del proceso militar y de las consecuencias que había traído ese proceso militar para una familia en específico. Y claro, me había chocado muchísimo, estaba pensando todo el tiempo en ese tema y tratando de entender cómo había sido que se habían llegado a ese punto esa familia y por qué, cómo se podía solucionar, ¿no? Y era como el debate tan expuesto de unos chicos que habían sido expropiados y que de alguna manera estaban frente a una cámara teniendo que decidir si se sentían más hijos de la familia que los había expropiado o de su familia biológica. Y cuestiones de clasismo y de racismo como entremezcladas con este debate. Y recuerdo que esa nota, ese programa de televisión, que también está hecho de una manera muy rancia, o sea, realmente estaba muy mal tratado el tema, sí, me generó como me metió como esa intriga por la política y por entender qué hizo el gobierno, qué es lo que hicieron los militares, qué es lo que hizo la población y cómo llegamos a este debate de esta manera, ¿no? En esos términos. Y hay un momento que conocimos de tu pasado y de otra relación con esta parte política y es el libro de tu papá. ¿Quieres contarnos un poco sobre eso? Sí, lo que me pasó en esa vez, yo tenía como 8 años, no sabía nada, no me habían hablado también del contexto de mi familia, que bueno, en mi familia hay mi tía, la mamá de mi papá, es desaparecida en el proceso militar. Y bueno, ella había desaparecido mientras estaba embarazada, con lo cual yo con los años descubrí que tenía un primo y ahora tenemos excelente relación, él me vino a visitar y demás, es alguien a quien considero mi familia 100%, es como raro no haberlo conocido antes. Pero bueno, en esa época yo no sabía nada y solo sabía esto de estos mellizos, me acuerdo que eran en ese programa. Y bueno, me interesaba entender y en el programa hablaron de este libro que se llamaba Nunca Más, que es un libro muy, muy fuerte que de alguna manera documenta mucho del proceso militar y hay como hasta mapas de los centros clandestinos de concentración que se habían, clandestinos de detención, perdón, que se habían encontrado hasta ese momento, descripción de las prácticas, nombres de las personas, los apodos. Es realmente un documento súper interesante e importante de la investigación de lo que pasó en esa época. Pero claro, es muy fuerte y no es un libro para leer a los 8 años. Entonces lo pedí a mi papá que me lo comprara, le dije quiero leer este libro, yo ya leía mucho poesía y cosas así. Y se enojó muchísimo en ese momento. Me acuerdo que se enojó muchísimo, me mandó a dormir como si estuviera pidiendo algo, viste, prohibidísimo y no sé, completamente fuera de lugar. Pero bueno, al día siguiente me lo trajo. No sé qué proceso habrá pasado en esas 24 horas, pero al día siguiente me lo trajo. Y nada, y yo a partir de ahí fui como descubriendo ese planeta del horror, en realidad, de noche leyendo después del colegio. Es un libraco así de, no sé, 300 páginas. Y me acuerdo sí, de alguna manera eso fue como mi entrar al mundo de las injusticias de una manera como muy rotunda.
y descubrir después con el paso del tiempo como que nosotros teníamos, que éramos parte de los afectados, fue como también muy, muy fuerte. Por supuesto, y eso, digamos, es una cosa que desde ese tiempo, desde los 8 años, te trae también a este momento en que sigues trabajando en cierta medida por la igualdad, ¿no? Llegaste a Inglaterra, ¿nos puedes contar sobre eso? Vine a hacer un doctorado a investigar algo que no tiene nada que ver. Bueno, al final tuvo que ver porque obviamente fue informando mi vida, informando la propia investigación, pero en realidad llegué a estudiar las actitudes lingüísticas y las estrategias de una comunidad migrante, en ese punto cualquier comunidad migrante, frente a la barrera lingüística. O sea, cómo se maneja una comunidad para como poder sobrepasar los obstáculos que la barrera lingüística le representan, y también un poco cómo estaba determinada su situación social por el factor del lenguaje. Y claramente la comunidad latinoamericana es un punto muy importante. Entonces, un poco para organizar, estamos en Argentina, en provincia, nos venimos a estudiar literatura. Lingüística, sociolingüística. Sociolingüística. Y entonces esta es, digamos, una relación entre tu gusto por la lectura, tu gusto por el idioma, pero también por este trabajo social y entender esto. Y entonces vienes con el PhD y estudias en Inglaterra, y en ese momento estás estudiando algo sobre el lenguaje, entonces la comunidad latina aquí se te presenta como una opción. Sí, en Argentina estudié la comunidad chino-taiwanesa, es un estudio muy cortito y quería seguir adentrándome en ese tema porque era como un poco también, como decís, el contacto con lo social. Y una vez llegada acá era como, no tenía mucho sentido que me pusiera a trabajar con una comunidad así. Era más lógico que me pudiera trabajar con una comunidad que habla mi propio idioma. Y bueno, en realidad esa fue un poco la línea de cómo se fueron decidiendo las cosas. A raíz de ahí me involucré en el trabajo comunitario con IRMO, también para poder hacer como la recolección de datos de mi doctorado, y una cosa fue llevando a la otra y me involucré más y más en el trabajo del cambio social. ¿Y qué encontraste cuando llegaste? Cuando, digamos, claro, estás haciendo el doctorado y entonces estás mirando qué ¿qué encontraste? Encontré, bueno, de hecho, lo que me pasó es que, y tal vez le pasa a mucha gente que viene a estudiar o que viene con un trabajo, ¿no? Como que viene un poco más ya con alguna herramienta que facilita tu integración, que es que uno no se reconoce en el momento como migrante. Vos pensás que estás acá haciendo una investigación, estás de observador de algo que está sucediendo afuera. Pero obviamente en ese proceso, al pasar el tiempo, me fui convirtiendo o fui dándome cuenta de que yo era una persona inmigrante. Y en eso, ese reconocimiento de ese aspecto de tu identidad también, porque la identidad como que no funciona solo para adentro, ¿no? También se negocia con el otro, y así es como me ven. Se determinan también muchas cosas que uno va viviendo. Y bueno, en eso me fui como sintiendo muy reflejada en lo que veía en IRMO. Lo que veía en IRMO era que había muchísima gente hipertrabajadora, capacitada, muchas veces con títulos similares al que yo tenía, pero que por no poder hablar inglés no tenían más herramientas que de hacer un trabajo donde no necesitaras hablar, que era limpiar. Y al entrar, al poder de alguna manera insertarse en ese sector, se hace muy difícil para cualquier persona, cualquier habilidad tengas, no importa muchas veces cuántos títulos y idiomas hables. Hay gente que habla un montón de idiomas nativos también, la comunidad está multilingüe y han tenido muchas experiencias de migración que te preparan para la vida, para resolver, para afrontar. De todas maneras, trabajando en limpieza es muy difícil de alguna manera romper ese círculo vicioso, ¿no? Entre no tener acceso a oportunidades que son relevantes para este mercado laboral, como son ponerle aprender algo, sacar un título aunque sea de inglés básico, pero tenés que pagar las clases y trabajar en un trabajo donde tenés el ingreso tan bajo, muchas veces no te permite, o trabajar de noche no te permite ir
despierto a tomar clases. Tomar clases siendo adulto es también mucho más difícil y así. Entonces, de alguna manera vi como mucha gente atrapada en ese círculo de vicioso, digo yo, que es como de no tener acceso, no poder pagar por oportunidades que no están tan lejanas, pero están fuera de alcance, y no poder salir de ese trabajo que te ata a un horario, a trabajar sin parar y a seguir de todas maneras teniendo dificultades para llegar a fin de mes. Claro, no exclusión, no oportunidades, pocos recursos, exclusión. Nuevamente, Claro, sí. Sigue. Y las actitudes lingüísticas importaban menos ya cuando todo esto estaba pasando alrededor. Era algo como que empecé a poner mi investigación en función de resolver ese problema de alguna manera y no, fui cambiando las preguntas de investigación. Me interesaba al principio como la heterogeneidad y las actitudes lingüísticas entre las variantes, que también lo reflejé en la investigación, pero lo que empecé a mirar fue el valor de la lengua materna para la comunidad como un punto de conexión con lo propio, con la familia, como un puente entre comunidades que al final somos de muchos países diferentes. Empecé a mirar más el valor de tener esos enclaves, como de las zonas comerciales donde la gente encuentra solidaridad, información y demás, y el rol del lenguaje en todo eso, como el rol afectivo también del lenguaje, la importancia que tiene para los padres que sus hijos hablen y entiendan su idioma. Y por otro lado, las actitudes frente al idioma extranjero, pero de alguna manera respondiendo a esta idea de que los inmigrantes no quieren aprender inglés. Entonces siempre fue como un poco en función de esas problemáticas que yo estaba viendo. Claro, y digamos como, ¿cuáles fueron los espacios que comenzaste a asistir, a los espacios que comenzaste a entrar para poder intentar cambiar ese círculo? Bueno, me pareció que había una necesidad grande de integración a nivel estructural que no se iba a resolver con una política diferente. Lo que estaba mirando en ese punto era cuán accesibles eran las clases de inglés para poder facilitar y de alguna manera romper con ese círculo. Pero lo que veía era que también había una cantidad de otras, por supuesto hay mucha discriminación y racismo detrás de todo esto y detrás de muchas de las políticas que existen en este país en este momento. Y descubrí que había una campaña que estaba trabajando por la categoría, la inclusión de la categoría étnica Latin American, que es latinoamericano, en el monitoreo étnico del Reino Unido. Y el monitoreo étnico es una de las formas en las que este país de alguna manera implementa sus objetivos de diversidad. Entonces, si vos no estás contado como un grupo, es como tener reconocimiento como un colectivo, diríamos en Argentina, que es que se te reconozca como existente en esta comunidad a nivel colectivo. Y si no estás en esa lista, no te integran en un montón de procesos. Desde queremos poner un semáforo en esta esquina, vamos a preguntar a los vecinos qué piensan. Vale, necesito gente mayor, necesito gente joven, necesito, yo qué sé, la gente de los negocios. Bueno, vas como cubriendo, ¿no?, la gente que está involucrada en esta zona y que necesita. Si vos no estás en esa lista, y nosotros no estábamos, y seguimos sin estar en muchas listas, no contamos, no existimos, no nos preguntan, no nos incluyen. Entonces, cuando descubrí esta campaña me involucré inmediatamente, fui activista, apoyo, lo que sea, terminé de coordinadora y luego, bueno, la campaña se metió un poco en este proceso de la coalición a raíz de una invitación muy grande que hizo el Servicio por los Derechos de la Mujer Latinoamericana, LORS, luego de publicar un informe que se llama No Longer Invisible, que mucha gente conoce y mucha gente lo utilizó, por suerte ha llegado a muchos espacios, pero era como el primer reporte que mostraba un estimado de cuántos latinoamericanos había en el Reino Unido y un perfil basado en estadísticas grandes, ¿no? Entonces, cuando LORS publica ese reporte,
hace un llamado a todos los activistas de la comunidad para una reunión enorme, que fue como súper interesante porque eran, no sé, por lo menos 60 personas de todo. Habían las organizaciones establecidas, habían grupos de baile latinoamericano, hay muchos grupos, hay grupos, algunos en esa época eran poquitos, pero hacían bailes tradicionales de sus regiones. Eran maestras de colegio, no sé, había de todo en esa reunión. Y hablar del No Longer Invisible, hablar de lo que se había encontrado, las problemáticas de la comunidad y qué es lo que podíamos hacer juntos para hacer algo con eso, porque al final ese reporte iba a quedar ahí. Y si no se usaba, no se implementaba, es como que, ¿para qué nos sirve, no? Y bueno, y Lourdes es como que reconoció que ellos, que como organización individual no correspondía, que tenía que ser algo comunitario. Y así fue que esas reuniones siguieron sucediendo, se eligieron las prioridades y nació CLAUC. La coalición de organizaciones. Sí. ¿Cuáles son los que tú consideras son los principales logros que han tenido en estos procesos? Sin duda el reconocimiento oficial en los municipios de mayor concentración latinoamericana. Arrancamos por ahí porque, de hecho no, arrancamos por el ONS, que es como la entidad de estadísticas más grande, o sea, la unidad de estadísticas del Reino Unido, pero no contamos para ellos. O sea, directamente nos dijeron, solamente están en Londres, no es relevante como política nacional. Y básicamente dijeron, en el censo no los vamos a incluir porque no tiene sentido, no tiene relevancia. Dijimos, bueno, tal vez hasta tengan razón en el sentido de que si no hay latinoamericanos en zonas súper alejadas a Londres, ¿a quién estamos ayudando haciéndolo? Entonces decidimos empezar por algo más viable en ese momento, lo que veíamos como más posible, que fue ir a las zonas de concentración. Y conseguimos eso, entonces el reconocimiento oficial de la comunidad latinoamericana como grupo étnico en varios municipios de Londres, que son Southwark, Lambeth, Hackney y en Islington, y luego el gobierno de la ciudad también. Claro, y eso se traduce en servicios, eso se traduce en espacios específicos para la comunidad. Eso se traduce en un montón de cosas. Se traduce en visibilidad, que es muy importante, porque al ser visible es como si de golpe se hubiera prendido una lamparita en otra zona de la población y todos empiezan a verte. Los partidos políticos empiezan a ver que hay una comunidad latinoamericana, que necesitan tener también ellos participación de este tipo de miembros, ¿no? Entonces los partidos políticos se empiezan a acercar a la comunidad, buscan posibles candidatos. De momento ahora tenemos 4 o 5 concejales en distintos municipios. No me puedo atribuir a mí, o sea, a nuestro trabajo y a la coalición necesariamente ese resultado en forma directa, pero por supuesto que la visibilidad hizo una gran diferencia. Pero bueno, a nivel de lo que vienen a ser las municipalidades, implica un proceso de integración que es muy largo, obviamente, porque no es que te dan el reconocimiento y al día siguiente estamos todos integrados, pero cuando, por ejemplo, un médico local, un GP, que se llama acá, tiene que empezar a monitorear, a buscar los datos de qué tipo de acceso tiene en su población, ahora tienen que mirar si la comunidad latinoamericana está accediendo o no. Y lo que deberían hacer si ven que no tienen a nadie es decir, bueno, necesitamos a alguien que nos traduzca nuestra información al castellano, que nos traduzca al portugués. Si tengo que buscar una recepcionista, acá tengo muchos latinoamericanos, tal vez necesito una recepcionista que hable español. Y así. Entonces es como realmente a nivel concreto y de lo que la gente va a ver, ese tipo de cambios son los que están promovidos por esto. Y luego hay muchos cambios que son tal vez un poquito más burocráticos y un poquito más apartados del día a día, pero que son súper importantes, que es cuando los municipios y el gobierno financia servicios, incluyendo los de las ONGs, muchas veces no financian a la comunidad latinoamericana. A raíz del reconocimiento en SADC, por ejemplo, se abrieron muchísimos servicios, no solamente en organizaciones latinoamericanas, sino en otras también, que viendo el reconocimiento empiezan a buscar un trabajador que hable castellano y demás, y proponen servicios a los councils. Y eso abre una cantidad de apoyo que por supuesto antes no existía. Claro,
Muy importante. Yo me imagino que mucha gente lo está sintiendo y comienza a sentirlo cada vez más y eso apoya en la integración, a sentirte que estás más parte de este mundo, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta, otra. Em, ¿Qué te ha dado el Reino Unido a ti? El Reino Unido me ha dado oportunidades, me ha dado muchos desafíos, muchísimo aprendizaje. Creo que al final tal vez son todas cosas que, no sé, yo pienso que muchos inmigrantes tenemos un poco en común y es que el proceso de adaptación, de revalorización, el proceso inicial de pensar, tengo que aprender esto, tengo que entender esto, tengo que aprender aquello. Muchas veces te hace sentir casi como un niño, ¿no? Es una idea que circula mucho, sobre todo en los primeros años de migración, que es, no conozco el transporte público, no me sé tomar un bus, me pierdo en cualquier lado, es como... Pero luego ¿no? El aprendizaje de enfrentar desafíos desde esos chiquititos hasta los muy grandes que te pueden pasar, o sea, al final uno está expuesto a que te pasen cosas muy, qué sé yo, límites, desde con la vivienda, por ejemplo, y con gente que conoces que al final no conoces en realidad demasiado y demás. El exponerte también al sistema migratorio de este país, que es de alguna manera no tiene piedad, digamos, no revisa tu valor humano, sino los papeles que presentaste y el sentirte expuesto a que el sistema puede facilitar o destruir todo lo que construiste es a la vez un desafío enorme, pero también un aprendizaje, ¿no? Yo siento que el Reino Unido me fortaleció un montón. Okay. Y pues ya tenemos muy claro, pero pues yo quiero como reafirmar esto. ¿Qué le has aportado tú al Reino Unido? Yo espero haber aportado con los propios desafíos que yo le planteé al Reino Unido y con este trabajo que hicimos, que al final es colectivo, nunca fue mío, pero con todos estos esfuerzos de la comunidad y con mi rol en el tema, espero haber aportado algo por hacer esta sociedad más justa, más inclusiva, más consciente y sí, y haber avanzado algunas conversaciones que se están teniendo ahora, por ejemplo, con temas de raza y de etnicidad. Yo me imagino que mucha gente en este momento, sobre todo esta persona que me está escuchando, está aplaudiéndote. Para cerrar, quiero hacerte una última, y es el futuro de la comunidad latinoamericana. ¿Qué visiones, qué esperas, qué quisieras? A mí me encantaría ver que en el futuro hay organizaciones enormes, que hay latinoamericanos en todos lados, que yo no soy la única directora en una organización, estoy segura que no lo soy, pero hay muy poca gente latinoamericana fuera de la comunidad latinoamericana. Yo sé que hay muchos esfuerzos en la parte artística, yo sé que hay muchos éxitos también en esta área. Pero bueno, me gustaría ver más latinoamericanos y ver latinoamericanos en todos lados y en roles de importancia, roles de dirección, roles de decisión. Me gustaría ver muchos líderes y lideresas haciendo más y generando más iniciativas y ver que estas plataformas que se fueron montando tenían sentido, ¿no? Y sentir que han sido de alguna manera un trampolín también para más gente. Pues desde el Puente Bridge, yo, Carlos, un migrante latinoamericano en el Reino Unido, y seguramente en voz de mucha gente, te queremos decir gracias. Gracias por estar aquí, pero también gracias por toda tu lucha por nuestra comunidad latinoamericana en el Reino Unido. Un gusto tenerte. Es nuestra primera entrevista. Lo hicimos, nos fuimos. Esto es. Muchas gracias a ti que estás escuchando. Y Lucila, ¿sabes qué? Te vamos a volver a invitar. Gracias a ustedes. Y empezamos. Nos fuimos.
Esta fue nuestra primera entrevista y esperamos que la historia de Lucila te haya agradado tanto e inspirado como a nosotros. Lucila es muy clara, contundente, diplomática y eso sí, muy preparada. Fue un gusto tenerla acá. Su historia de vida y de trabajo nos motiva a construir un mundo mejor. Si quieres conocer más sobre CLAUC, la coalición de organizaciones latinoamericanas, puedes buscar en www.clauc.org.uk www.clauk.org.uk. Muchas gracias por escuchar nuestro primer episodio. Estamos felices de poder compartir contigo estas historias y celebrar la diversidad que nos conecta. Puente Bridge es una producción de Umba Film y Media, creado por Miguel Hernando Torres Umba y Carlos Osa Valencia. Sami Fiorino es nuestra productora asociada. Nelson Cruz es nuestro Community Manager. El diseño gráfico es de Fabián de Asa. Agradecemos a Union Chapel por abrirnos las puertas para la grabación de este episodio y a Active Citizens del British Council y Lyrics Organics por su apoyo y motivación. Mi nombre es Carlos y te espero la próxima semana para otro episodio de Puente Bridge Podcast. Hasta la próxima.